Bienvenidos a un nuevo episodio de Con la Gente. Hoy tengo a dos maravillosos invitados, pero antes de eso les voy a hablar del tema que nos invita en este episodio, que va a traer muchísima verdad como siempre. Vamos a hablar de la persecución, de la censura y de la tortura. Lamentablemente, algo que a diario estamos viendo en nuestro país, en Venezuela, y que inclusive hasta traspasa fronteras. Así que hoy tengo a dos grandes invitados que en lo personal puedo decir que son dos grandes amigos. Ustedes saben que yo siempre invito a amigos porque esto es una conversación con la gente, un espacio donde líderes sociales, políticos, empresariales, pero también ese líder que va a contar su historia, que ya tiene una página en la historia de nuestro país, de Venezuela. Hoy me acompañan Justo Navarro, él es miembro del equipo nacional de comunicaciones de 20 Venezuela, es periodista, un amigo también de la casa. También me acompaña alguien que me conoce desde que yo era muy niña, o que todavía sigo siendo niña, ustedes lo saben. Es mi querido amigo Sergio Contreras, que bueno, hablar de Sergio tiene muchísimas cosas. Le comentaba y que mira, ¿cómo te presento? Bueno, en principio Sergio lo quiero presentar como un amigo de esta lucha por la libertad, de que nos tenemos más ya de muchísimo, no quiero decir la cantidad de años que en lo personal tengo yo o Sergio, para que no nos saquen la cuenta de nuestra edad, pero Sergio es abogado, es defensor de derechos humanos, es dirigente político y lamentablemente también ex preso político, y tiene una labor importantísima ya en esta nueva etapa de su vida, que es también lleva la ONG Refugiados Sin Fronteras, y también estamos hablando de la censura, le comentaba antes de comenzar el programa, y fue gerente del diario El Nuevo País. Así que bueno, estos dos grandes invitados, uno abogado, otro periodista. Además estamos en el mes de junio, el mes de Venezuela, se celebra lo que es el Día del Abogado y el Día del Periodista. Así que mejor no podríamos iniciar este mes de junio con estos dos grandes invitados. Y bueno, bienvenidos. Gracias por la invitación. Sergio. Es un placer poder estar acá. Además, para hablar sobre dos roles importantes en la sociedad, que son una piedra angular, el periodista que persigue la verdad y el abogado, que es la piedra angular para que la justicia suceda, que es lo que nos hace falta en Venezuela. No solamente justicia, sino también explicaciones. Entonces agradecemos el espacio para poder hablar bien claro y bien en alto lo que está sucediendo y lo que estamos demandando en esta hora cero, que no es un decreto, que es un hecho. Así es. Bueno, bienvenido Sergio, que bueno, Sergio digo que es multifacético, abogado, no es periodista, pero también estuvo metido en los medios y defensor de derechos humanos, y lamentablemente quiero que también hoy vamos a hablar en el programa sobre eso, es también víctima de este régimen que lo mantuvo también como preso político. Bienvenido. Hola, Xiomara, qué bueno estar contigo, que sigamos en la lucha después de tantos años. Y bueno, en efecto, los venezolanos siempre hemos tenido múltiples labores. Durante los últimos 25 años hemos tenido que enfrentar no solamente la defensa de derechos humanos, desde las primeras violaciones de derechos humanos, desde que metieron preso a Iván Simonovic, a Henry Vivas, a Lázaro Forero, y posteriormente a todos los que fueron metiendo presos. Tuvimos que defenderlos, pero también tuvimos que acompañar a los medios de comunicación cuando empezaron a cerrar. Yo recuerdo CNV, las cadenas de radio que las empezaron a cerrar, cerraron RCTV, y además de eso, pues tuvimos que unirnos como pueblo, y en ese andar pues tuvimos que hacer muchas cosas. Los venezolanos en los últimos 25 años nos hemos enfrentado a todo, hemos sorteado grandes dificultades, hemos enfrentado además el duro peso de un gobierno que ha tendido a querer aplastar a las voces de la democracia, a los ciudadanos que no nos cansamos, que no nos arrodillamos, que seguimos luchando, y esa lucha creo que ha valido la pena aún y cuando ha sido muy duro, porque ha terminado por demostrar el talante de muchísimos hermanos que han estado en embajadas, no solamente quienes han estado como Magalí, como Pedro, como todos y cada uno de los que estuvieron hasta hace muy poco en embajada de Argentina, pero también como Freddy Guevara, que estuvo por 2 años en embajada de Chile, pero también como Franco Casella, como muchísimos que han estado en clandestinidad. Yo hoy que estaba recordando que hoy está sucediendo una realidad que es latente. Hoy,
el ejercicio de la actividad sindical, de la actividad política, del liderazgo social, comunitario, político, estudiantil, se realiza solamente en la clandestinidad o en el exilio. Pero hoy una persona que sea un demócrata cabal, una persona que no sobrepone sus intereses económicos a la lucha democrática, está en la clandestinidad. No se puede. Hoy en día ningún partido democrático abre sus puertas para una sola reunión. Hoy en día no hay ningún sindicato, no hay un líder del magisterio, no hay un líder de los sindicatos de las enfermeras que puedan reunirse sin ser perseguidos por el SEBIN, por el DIGESIN o por cualquiera de los órganos de terrorismo de Estado. Y yo creo que, sin duda alguna, una de las cosas que tenemos que hacer es siempre enviar un mensaje de aliento a quienes están luchando en Venezuela, a los líderes comunitarios, a los líderes sindicales, a aquellos quienes ahorita están en las celdas presos, aquellos hombres y mujeres valientes que hoy se están, simplemente están detrás de unos barrotes. Para ellos, nuestro reconocimiento, nuestra lucha, nuestro sacrificio, todos los que están dentro de Venezuela, todos los que están afuera de Venezuela, tenemos la obligación de todos los días alzar la voz por ellos, de no olvidarlos, de recordar que su sacrificio es el sacrificio de millones que estamos afuera y que pronto, cuando Venezuela cambie, nosotros vamos a regresar, esas puertas se van a abrir y podremos reconstruir a Venezuela reconociendo el esfuerzo de aquellos que no han puesto precio a su dignidad, como por ejemplo a Guanipa. Guanipa está preso, por ejemplo, hoy, por tener una voluntad indoblegable, por quedarse en Venezuela, luchando. Pero además de quedarse en Venezuela, yo creo que es el único caso, una persona que ha podido renunciar a una gobernación, porque un cargo de elección popular nunca es más alta que el coraje democrático, que la dignidad democrática, que la voluntad de respetar las bases del Estado de Derecho, de la democracia. Eso es un ejemplo maravilloso de todos aquellos que se han sacrificado. Freddy Superlano está preso, Roland Carreño está preso. ¿Cuántos presos hay? Porque no han dejado de luchar, porque no han dejado de creer que Venezuela merece mucho más que enchufados y dictadores. Y yo creo que eso hay que realzarlo, y esta lucha nos ha permitido, con todas las grandes dificultades, quienes hemos enfrentado la mirada del torturador, quienes sabemos cómo se comportan las cadenas de mando que son capaces de oprimir para arrebatarte la dignidad, quienes no han tenido sus últimos días en Venezuela como sus últimos días felices en Venezuela, o los que han asesinado. Bueno, todas las víctimas, sabemos que nuestro sacrificio es por algo, es por un bien superior, y ese bien superior no es otra cosa que la recuperación de la democracia en Venezuela, por la reparación a todas y cada una de las víctimas, y porque todo aquel que haya ido en contra del pueblo de Venezuela, de la sacrosanta voluntad del pueblo, pague por lo que hizo. Es así, Sergio, y creo que por eso era importante tocar este tema, la tortura, la persecución, la censura, que muchas veces no solo está en los medios de comunicación, sino en los propios ciudadanos que hoy están autocensurándose porque sienten miedo, sienten que están amenazados, sienten persecución. Y por eso, justo quería hacerte una pregunta para iniciar todo esto. Estamos en el mes de junio, es el mes del periodista en Venezuela. Y hoy hay muchísimos periodistas que hoy están tras las rejas. El caso de Roland Carreño, ahorita, Gabriel González. Y quiero que tú como periodista, que además has estado trabajando no solo el tema de medios de comunicación. Recuerdo que cuando yo te conocí, me entrevistaste. Yo les dije, una vez te comenté que la primera vez que te conocí fue que me entrevistaste en un programa como este. Todavía no trabajabas no hacías ningún tipo de activismo político, porque tú hoy eres un periodista, pero además eres miembro de un partido político. Entonces, que son cosas distintas, o sea, porque de hecho lo hemos conversado antes, ¿no? Con un periodista que de repente no solo está en el tema de comunicar, sino que también tiene sus ideales políticos. Ahora bien, quiero que me comentes cómo te sientes tú en principio cuando sabes que tus colegas hoy están detenidos por decir la verdad. Y cuéntame, me acabas de decir que son 16. Sí. Cuéntame un poco si algunos nombres, yo sé que a veces hablar con los nombres es complicado porque se nos puede escapar algunos, pero si tienes algunas historias para que conozcamos quiénes son esos periodistas. Sí, Xiomara y Sergio y a quienes nos están escuchando y viendo,
El mes de junio es un mes que viene sin compasión y que no será nada predecible. Quiero decirles a todos lo que nos ven y nos escuchan. Se va a celebrar este mes el día del periodista. Porque no hay nada que celebrar. No celebrar, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando y alzando la voz en defensa de la libertad y la recuperación y rescate de un país. Y yo quiero hacer algunas precisiones que dijo Sergio Contreras. En Venezuela, con la llegada del chavismo, se han cerrado más de 405 medios de comunicación. Se ha censurado a un país. Hoy en clandestinidad no solamente están quienes se dedican a la política. Hoy en clandestinidad hay más de 3.400.000 hogares que viven en pobreza extrema, donde el 56,5% vive en pobreza multidimensional. Hoy la clandestinidad es para un país entero que está decidido a avanzar hacia su libertad. Y como lo dice, sí, hay alrededor de 16 periodistas hasta hoy, hasta ahorita. Ahorita Cuando estamos grabando el programa, donde está Gabriel González, mi compañero de oficina de prensa de comunicación. Va a cumplir un año, lamentablemente. Cumple el 17 de junio un año. Gabriel González, que se ha dedicado a la comunicación política como yo, y como lo dices tú, yo soy periodista. Y yo he pausado la carrera del periodismo para dedicarme a la comunicación política y al activismo político, porque el chavismo nos declaró una guerra y hay que asumirla y hay que avanzar en ella, no solamente para derrotarlos, sino para construir el país que nos mueve, que es esa Venezuela soñada, ¿no? Que nuestros padres fundadores. ¿Y quién es Gabriel González? Yo creo que la gente conozca que es un comunicador social. Yo sé que bueno, es difícil esta pregunta porque tienes un cariño especial. Yo también, nosotros le decimos a Gabriel González Gabito. Gabito. Es un periodista graduado y además graduado no solo a nivel académico, sino graduado en las calles, graduado con toda esta gente, con esta pasión. Yo creo que, y me permiten, sé que la pregunta era para ti, pero en este mes de junio, Gabriel González cumple un año tras las rejas, por decir la verdad. Gabito, nuestro Gabito. Y el periodismo y los gremios en general, la Venezuela entera, tiene que mirar que lamentablemente, por decir la verdad, y en este caso él lo que estaba era grabando, y quiero que me cuentes un poco, solamente estaba grabando, haciendo su trabajo en una manifestación, y por eso está hoy tras las rejas, a un año. Así es, Gabito, Gabriel González, no solamente estaba grabando convencido, con coraje y con dignidad, mostrándole al país este amor que le tenemos a todos, donde no hacemos ninguna distinción entre blanco, negro, bajito, alto, mujer, hombre, porque todos somos venezolanos y todos merecemos vivir en un país libre. Gabriel estaba... La oficina en Bejucal estaba dividida en 7 puestos. Bejucal es la sede nacional de 20 Venezuela. Sí, así es. Y yo estaba al lado de él con Claudia, y es este típico amigo que siempre está allí para llamarte la atención cuando estás dudando. Es ese amigo que está convencido de lo que hay que hacer y que hoy está resistiendo, y su mensaje es claro. Sigan luchando. Gabriel es el amigo de todo y además el compañero fiel que hoy extrañamos, pero que sabemos que está dando la batalla dentro del helicoide, porque es un rehén de un estado criminal, de un estado fallido y forajido que amenaza la democracia de Occidente. Yo no solamente me quiero quedar con el tema y el caso de Gabriel González, que cumple un año este 17 de junio, también quiero hablar de Carlos Julio Rojas, un activista de Caracas, que lucha y trabaja por visibilizar la verdad, que hoy es rehén de este sistema criminal. Que ha estado varias veces preso. Ha estado varias veces preso. Tenemos a Luis López, tenemos a Ramón Centeno, a José Camero, a Víctor Ugas, a Viallo Pilieri, también político, a Roland Carreño, a Julio Balsa, también parte del equipo nacional de comunicaciones de 20 Venezuela, que se lo llevaron el día 9 de enero, cuando hubo el secuestro express de María Corina. También está Raúl Amiel, Carlos Marcano, es decir, y que estoy diciendo estos nombres, pero son 16, pero al final
O pueden haber más que no sabemos. Que no sabemos, porque son 927 rehenes del régimen que usa como canje. 169 militares, 96 mujeres, 5 adolescentes, por darte una cifra. Pero la realidad es que no solamente es rehén quien está en el helicoide, que Xiomara. Es rehén aquel que todavía no le ha llegado la justicia y que hoy los diferentes medios de comunicación y ese status quo que hemos venido rompiendo pretende equiparar entre la víctima y el victimario. Y hoy, como le decía Sergio Contreras, nosotros estamos trabajando por una Venezuela libre donde haya justicia y que los venezolanos no solamente sientan que hay justicia, sino que la vean. Por eso hoy no se puede equiparar a una Luisa Ortega Díaz, que con ella terminó la justicia en Venezuela, equipararla con una María Lourdes Afiune, una jueza que hizo lo que debía hacer, que con ella se terminó la justicia, y esta criminal que hoy está por Europa hablando de libertad y coraje cuando sabemos que le debe a la justicia. No se puede equiparar a un héroe de la patria como Óscar Pérez, que se enfrentó a este sistema criminal, que lo asesinaron a la vista frente a los medios de comunicación, frente a Venezuela, frente a un mercenario como Granco Arteaga. No se puede equiparar. Hoy el centro no es qué vamos a hacer con los victimarios, es qué vamos a hacer con las víctimas, porque no podemos equiparar a un Franklin Brito con Alejandro Bentancur. No se puede equiparar. Necesitamos justicia y explicaciones, y los criminales a la cárcel, porque los venezolanos no vamos a tolerar que en Venezuela se le lave la cara a un sistema criminal. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso Venezuela eligió un nuevo liderazgo y eligió una nueva forma de hacer política, porque no podemos equiparar a un mercenario de la comunicación con un héroe de la comunicación y del activismo político como es Sergio Contreras, que lo tengo aquí al lado. Porque no podemos olvidar quienes también han sido exilados de su país, a quienes han expulsado de su país. Aquí debe haber justicia. Aquí debe haber reparación y memoria de este conflicto. Pero tampoco podemos olvidar de qué lado está la verdad. No de aquí, que lo dejamos vacío y solos, sino aquí, donde está el coraje y la valentía de un país que no se rinde, de mujeres valientes que sabemos que están enfrentando las horas más duras. Xiomara, de esta Venezuela. Machado. Mi amiga Dinora Hernández, que hacía programa conmigo en RCR, hoy tiene más de un año siendo rehén de este sistema. Y lo que yo quiero enfatizar es hoy. La hora cero no es un decreto, ya ha iniciado. Y como venezolanos, como activistas, como políticos, como periodistas, debemos estar preparados, informados de lo que debemos hacer para que nada nos toque de sorpresa. Yo quiero darte las gracias, Sergio, por tu valentía, por tu coraje, porque has sido sacado a la fuerza de tu país. Y aún así con esa herida has venido floreciendo, ayudando a quienes también están rotos. Eso vale muchísimo, y eso es un mensaje de resistencia de lo que queremos hacer los venezolanos con Venezuela y con los nuestros. Porque a pesar de que estás acá desde el 2018, no dejas de luchar. Y que todos los días te levantas, yo debo estar en Venezuela, no aquí. Pero no se rinde, y con la cara bien en alto, porque es inocente. El caso como por ejemplo de Sergio, debe tratarse con lupa, su familia debe ser reparada, porque su caso debe de tener memoria, porque la gran perdedora de todo este conflicto, la gran perdedora frente al sistema chavista ha sido la familia. Y tenemos que concentrar toda la fuerza, no solamente para que la familia vuelva y crezca en Venezuela, sino también para que no olvide y esto no se repita. Nosotros queremos justicia. La pregunta no es qué vamos a hacer con los criminales. Los criminales van a enfrentar la justicia. La pregunta es qué vamos a hacer con las víctimas. ¿Cómo las vamos a reparar? ¿Qué vamos a hacer para que ellos sientan y vean que hay justicia en Venezuela? La propuesta es clara. Justicia y no impunidad. Así es. Y creo que has hecho un esquema total de
lo que estamos hablando. La tortura, aquí estamos viendo en cada una de las imágenes detenidos, perseguidos, héroes, como el caso de Sergio. O sea, y todos ellos merecen que la reparación a través de la justicia y estamos hablando de que vamos a construir una Venezuela libre donde debe haber justicia. Y hoy, los perseguidos políticos, los periodistas que estamos dedicando este programa a los periodistas, los abogados, que también hay abogados detenidos, tienen que además encontrar la justicia. Y la justicia no es olvidar lo que pasó. Sabemos que en procesos de transición hay muchas cosas y no es pasar la página. Tenemos que buscar que la prioridad siempre sea la justicia. Y lo hablo como abogada. La prioridad tiene que ser siempre la justicia. Para las víctimas, para las familias. Y mira aquí esta imagen, o sea, y a mí esta imagen me causa mucho dolor cuando de Sergio. Sergio es uno de los que nuestro invitado acá. Miren cómo fue su detención. Y él hoy está aquí acompañándonos no solo como una persona que lamentablemente fue preso político, sino como un abogado, un dirigente, una persona que además está ayudando a miles de familias, no solo venezolanas, sino de toda Latinoamérica a través de su organización en España. Sergio, de verdad que para mí es un honor que nos acompañes aquí, lo dije al principio, pero es que muy pocas personas logran ser resilientes luego de ser víctimas de lo que lamentablemente pasó contigo. Yo quiero que nos hables un poco de tu historia. Ya justo la tocó un poco, pero ¿qué pasa? Porque Sergio siempre ha estado en muchísimas entrevistas. Él es medio famoso, créanme. Entonces, ha estado en muchas entrevistas, pero siempre habla de su labor, que es increíble en su organización, habla de lo que está haciendo, pero no habla de su historia. Y a veces, como dirigente, me pasa igual a mí, que uno no habla mucho de su historia para que no vean, no, es que no me quiero victimizar, pero no es victimizarse, es que tenemos que tener memoria de quienes lamentablemente nos hicieron daño. Entonces quiero que nos cuentes un poco de quién es Sergio Contreras, esa persona que es abogada, que es defensor de derechos humanos, que es dirigente político, que también, quiero que no olvidemos, antes de cerrar el programa, que me hables que incluso defiende a españoles que hoy están secuestrados por el régimen de Maduro, que eso también es importante. Así que bueno, Sergio, cuéntanos, porque de verdad que es una historia muy conmovedora y además muy resiliente, porque lo comentaba muy bien, justo, tú continuaste. Mucha gente por miedo no lo hace, a pesar de tu familia, y no quiero adelantarme, pero me sé un poco su historia. Tu hijo nació en medio de todo esto. Sí, bueno, yo primero agradecido con ustedes porque cada palabra, no sé si es merecida, pero sí agradecida por mi parte. Gracias por los buenos gestos. Bueno, hay quienes en Venezuela, como le ha tocado a nuestra generación, que tomamos la decisión de dedicarnos al país. Hubiésemos tomado otra decisión y a lo mejor estuviésemos en otro sitio. Y de repente, volteamos la mirada y tenemos 25 años luchando, ¿no? Yo en el año 2000, ni siquiera en el año 98, empecé en esta lucha y bueno, llevo más de la mitad de mi vida en esto. Los últimos, yo creo que desde el año 2002 presumía que me iban a llevar preso, ¿no? Tenía claro que lo que hacía en Venezuela iba a terminar por hacerme preso, porque es que además tenía tantos amigos que habían estado presos. O sea, Richard Blanco preso, Oscar Pérez lo intentaron asesinar bajando hacia La Guaira y tuvo que irse al Perú, Antonio Ledesma preso, Leopoldo López preso. O sea, era tanta la gente que uno en el entorno, de repente cuando contabas, bueno, el que no había sido preso lo habían torturado, lo habían secuestrado, le habían hecho de todo, que uno sabía que en cualquier momento iba a pasar. Yo le decía a mi familia, mira, yo no me puedo ir. Creo que incluso llegué a ser tan inflexible de criticar a aquellos que en su momento se iban, cuando en el 2008, 2009 o en el año ya 2014, que ya el conflicto era importantísimo, decidían irse para salvarse, porque creíamos que teníamos que quedarnos. Y si tú me preguntas, yo quisiera estar en Caracas, yo quisiera estar haciendo lo que tengo que hacer, me gustaría estar caminando por Caracas, me gustaría estar trabajando en las comunidades, desarrollando las políticas para salvar a nuestro país del subdesarrollo y de todo esto que hemos vivido. Pero bueno, me tocó venir para acá, salvar a mi familia, dejar atrás el episodio de haber estado no solamente en la PNB, sino en el SEBIN, en el DIGESIN y en Ramo Verde.
pues sorprendentemente me juzgan como militar activo. Y yo creo que eso incluso fue hasta una suerte. Esas son las cosas, a veces las paradojas, ¿no? Porque a lo mejor, como fui el primero, el procedimiento fue muy mal hecho. Y eso permitió, bueno, que mis abogados hicieran todo lo que tenían que hacer, que lo hicieran muy bien. Mi salud se deterioró mucho y pude tener la posibilidad de salir, aun y cuando la persecución cuando salí fue peor que cuando estaba dentro de la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué fue peor? Mira, en la cárcel vives cosas espantosas. El SEBIN es muy duro, muy duro. El DIGESIN es el epicentro del terror, los hombres y las mujeres que trabajan en Boleíta son lo más cercano a quienes habitan en el infierno. Son personas que son capaces de hacer lo innombrable. Yo siempre digo que en Venezuela la tortura tiene nombre de mujer, tiene rostro de mujer. Las funcionarias son feroces, son capaces de hacer cualquier cosa. Y recuerdo que en el SEBIN había una mujer que me decía que ella iba a violar tantas veces a mi esposa que en un mes mi esposa no se iba a acordar de mi cara. Las golpizas en Ramo Verde, las cosas que terminan por hacerte, el exponerte al hambre, el exponerte a todo lo que se vivió. Yo recuerdo una noche que tomaron Ramo Verde y la golpiza que nos dieron a todos fue salvaje, salvaje. Y eso es algo repetido. Pero cuando salí, la persecución era cada vez que llevaba a mi hijo al colegio. Mi hijo se daba cuenta y me decía, papá, nos están siguiendo. Cada vez que tenía que presentarme en la corte marcial, desde que salía a mi casa hasta que llegaba, después que salía hasta que llegaba a mi casa, cada vez que iba al trabajo, era permanente. La primera vez que yo ya estando en libertad llego a mi casa, se me ocurrió ir al abasto que quedaba abajo y ese día habían cerca de 40 policías apostados en la puerta de mi casa y dispararon al jardín del edificio y lanzaron bombas lacrimógenas al edificio, al parque donde estaban niños jugando, y eso era algo repetido. Y esto no es otra cosa que el poder demostrar el poder del Estado que ejerce precisamente sus competencias a través del terrorismo de Estado, a través de la violación sistemática de derechos humanos, para que todo aquel que quiera enfrentársele sepa que hay una función ejemplarizante. Yo soy el terror y lo ejerzo para que no te me opongas y para que aquel que tenga la intención de apoyar a aquellos factores que se me oponen dejen de hacerlo, so pena de ser expropiados, ser hechos presos, ser perseguidos, que si su hija sale a una protesta, le violen a la hija en una protesta, como pasaba en las tanquetas de la Guardia Nacional a la altura de Altamira, documentado además en informes de Naciones Unidas, como que el CENIAT llegaba y te cerraba, como terminó pasando con cada uno de los sitios donde se bajaba María Corina a hacer campaña, y cerraban los negocios y perseguían a los comerciantes. Y eso es lo que ha hecho la dictadura, pero a la par de que la dictadura lo ha hecho, nos ha permitido a aquellos que no somos capaces de arrodillarnos, el demostrar que sí vale la pena luchar por tu país. Yo quiero reivindicar, yo sé que ya lo dije, pero mira, yo quiero reivindicar a los que están ahorita en clandestinidad. María Corina Machado está en clandestinidad. Está en clandestinidad. Y eso es lo más cercano a estar preso. Y es peor porque tú cuando estás preso, yo tuve unos días en clandestinidad antes de lograr escapar. Cuando tú estás en clandestinidad, tú presumes que cada sonido en tu entorno es la bota militar que viene nuevamente a hacerte preso, que es aquella que le va a permitir plasmar en los ojos de tus hijos nuevamente el barrote, para que cuando te visite sienta la vergüenza de que su padre está preso. Cada vez que escuchas una sirena dices, me atraparon. El que está preso sabe que está preso. Cuenta el tiempo en un cigarro, cuenta el tiempo en cualquier cosa, pero el que está en clandestinidad no tiene un suspiro. No saben cuándo lo van a encontrar, lamentablemente. No lo sabe. Y yo creo que todos los que han estado en clandestinidad, los que están ahora en clandestinidad, los que han estado, también merecen ser reconocidos, porque es muy fácil cuadrarse, es muy fácil ser un parra, es muy fácil ser
cualquiera de estas personas que hoy en día es muy fácil ser un Timoteo. Ujú. Bueno, dependiendo para las personas. Para muchos jamás nos puede ser fácil hacer eso, pero bueno, hay personas que a lo mejor, pues, Cuando pierdes la humanidad. Sí. claro, y puedes lavarle la cara a un régimen que en otros casos, mira, aquí hay personas que tienen hermanos presos, Ujú. aquí hay personas que tienen familiares, amistades presos, que han estado presos y hoy en día tienen posturas incomprensibles. Y yo creo que ese contraste es importante. Durante mucho tiempo aquellos que hemos luchado, aquellos que hemos visto en nuestro entorno preso, aquellos que hemos tenido a hermanos de lucha como a Pipo, que lo mataron y lo incineraron en una calle en Petare. No hemos dejado de luchar. Y cuando tú ves que hay unos que luchan, hay otros que pactan, hay otros que ceden, ese contraste también es importante, porque ese contraste le da un aliento al pueblo venezolano que le permite saber que pase lo que pase, en Venezuela siempre van a haber hombres y mujeres dispuestos a darlo todo, porque Venezuela deje atrás el más oscuro episodio de violación de derechos humanos, que deje atrás eso que ya habíamos dejado en el año 58 de los torturadores. Es que hoy en día quienes están en Venezuela han hecho cosas que ni la Seguridad Nacional ni la Sagrada de Gómez fueron capaces de hacer. Han traspasado todo el Mire, límite. Pedro Estrada no fue capaz, chico, de meter preso a un indígena de 70 años como el que estuvo preso en mi celda en Ramo Verde. Yo te puedo asegurar que el más bruto de los montañeses de la Sagrada, a principios del siglo pasado, fue capaz de meter a un hombre como Isidro León, de 84 años, preso. Y lo que hemos visto es el gran contraste de aquellos que son capaces de vender su alma al diablo por mantenerse en el poder, y aquella Venezuela digna que sueña con progreso, que sueña con libertad, que sueña con Estado de Derecho, que sueña con esa Venezuela que alguna vez fue moderna y que tiene que estar condenada a recuperar la modernidad, el progreso, que la gente viva con el orgullo de saber que vive bien y que dejamos toda esa dificultad atrás y que volvimos. Y que esa Venezuela está latente. Y hoy está latente no solamente dentro de Venezuela, está también afuera. Ujú. Y yo creo que eso también es importante. Siempre, siempre voy a decir que todo aquel que huyó, esa madre que cargó una niña por el Darién, ese padre que se fue caminando de Venezuela hasta Perú, que recorrieron todas las venas del continente, que terminaron por devolverse de Perú a Estados Unidos, los deportaron y ahora están en España. A todos aquellos que han hecho lo que otras crisis horribles, como lo que pasa acá en el Mediterráneo. Esa gente que cruza África, hay venezolanos que han hecho recorridos como eso. Esa crisis espantosa que había en Cuba por esa dictadura oprobiosa de más de 60 años que hacía que la gente se montara en balsa, hay venezolanos que han huido en balsa. Aquellos que han vencido las dificultades para salvarse, salvar a su familia, para llevar a Venezuela en su corazón y no dejar de luchar y darle el orgullo a su familia de que siguieron adelante sin importar que la dictadura les haya quitado su casa, les haya quitado todo, les haya incluso quitado hasta su profesión, porque fuera de Venezuela terminas por olvidarte de quién eras para reinventarte. A ellos hay que darle no solamente un reconocimiento, hay que darles un mensaje de apoyo. Algún día regresaremos, todos ustedes que se han sacrificado, todas las madres que dejaron de ser ingenieros y que ahora están limpiando una casa, que están cuidando un abuelo, a todo aquel que de repente tenía una buena casa, tenía carros, tenía títulos, tenía de todo en Venezuela y que hoy a lo mejor se sienta en una plaza en Perú y no sabe qué hacer. Tú vas a regresar, Venezuela te va a esperar, entre todos vamos a recuperar y nos sentaremos en una plaza liberada a celebrar el regreso de la democracia y a celebrar que los mejores vencimos, sin importar que haya pasado ya 25 años. El tiempo que sea necesario será el tiempo que nos tardaremos para cumplir con una misión extraordinaria, que es el de devolverle a Venezuela un destino luminoso. Todos y cada uno de los héroes de Venezuela tienen que ser recordados. Y yo les quiero hacer un compromiso acá. Y ojalá lo logremos hacer. Ajá, miren, este compromiso con la gente. Cuando No estén se en olviden Venezuela, yo desde ahorita les animo. Vamos a hacer un gran mural en Venezuela. Un mural inmenso de mármol, donde estén cada nombre de los asesinados. Donde estén Robert Redman, donde estén Desde el 2002. Génesis, todas las víctimas de esta dictadura, donde esté acá
nuestro, Carpe- eh, donde esté Oscar Pérez, donde estén todos los que Franklin Brito. Franklin Brito, como sabes, hicimos huelga de hambre, coincidimos Sí, haciendo la huelga de hambre, donde estén todos los jóvenes, todos y cada uno, Vallenilla, todos, no quiero que se me olvide ningún nombre, pero que además estén los nombres de todos los presos, de todas las víctimas, y que ese mural permita que cada venezolano que pueda pase y le rinda honores a los que se fueron, a los que murieron, a los que se sacrificaron. Los venezolanos tenemos por delante mucho que agradecer a los que han luchado, y para ellos en Venezuela, ojalá que podamos tener ese gran muro para que rindamos homenaje a aquellos que no se vencieron, aquellos que no permitieron que el peso de una dictadura sea más grande que el tamaño de su coraje y del amor por Venezuela. Es así, Sergio. Y son héroes, y quiero rescatar esto, son héroes tanto los que están hoy en la clandestinidad, como los que están en el exilio, como los que están tras las rejas, son héroes. Héroes y víctimas de, lamentablemente, una persecución, una tortura, una censura que los ha llevado, lamentablemente, a silenciarse en muchos casos. Pero como lo hemos dicho antes, el bien actúa en silencio. En silencio muchas cosas se están haciendo en este momento en Venezuela y fuera de Venezuela para rescatar la República, porque es rescatar a nuestro país. Y todas estas víctimas que muy bien nos describió Sergio, muy bien lo estaba hablando también Justo, van a tener reparación con la justicia, porque la justicia es la clave para esto. No puede haber paz si no hay justicia, lo decía San Juan Pablo II. No puede haber paz si no hay justicia. Y va a haber justicia para encontrar la paz y, por supuesto, la libertad que viene atado con la justicia. Ahora me gustaría, para ir cerrando, Justo, igual, Sergio, que todas estas víctimas, tanto periodistas como ciudadanos que buscan justicia, creen que aún hay personas como ustedes que van a seguir haciendo activismo a pesar de la amenaza, la persecución, que estos periodistas o jóvenes que se están formando en las escuelas de comunicación social del país van a seguir trabajando o solamente van a buscar, trabajando digo con la verdad, siendo objetivos, o simplemente se van a decir, mira, no, yo lo que me diga el régimen, eso es lo que voy a decir, se van a autocensurar. ¿Cuál sería tu mensaje, Justo, para las víctimas, pero especialmente para tu gremio, para los periodistas en este mes, donde tenemos 16 detenidos o muchos más detenidos y muchísimos en la clandestinidad y miles en el exilio? Hay muchos periodistas que han tenido que huir, han tenido que cerrar sus medios de comunicación. O sea, y que eso es una tragedia lo que lamentablemente pasa con la libertad de expresión en Venezuela. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Esto se ha convertido en una lucha existencial. Por eso hemos decidido llegar hasta el final, Xiomara. Nosotros no vamos a dejar de avanzar, y menos en este punto donde los tenemos amarrados y llevados ante las cuerdas. Nosotros hemos venido ganando diversas batallas. Yo le quiero decir a cada uno de los que nos escuchan, a ustedes dos, que yo no quiero una arca como la de Noé. Yo a los criminales no quiero salvarlos, que se arrastren como les corresponde. Las culebras se arrastran como corresponde, frías y convictas. Yo quiero justicia para Venezuela y estamos entregando el alma, la vida, para que eso suceda. Que no haya duda de lo que estamos haciendo y de lo que está por venir. Que se preparen ellos. A Maduro se le dio la oportunidad que saliera de pie y con dignidad de Miraflores. Él va a asumir las consecuencias de lo que representa el Gloria Bravo pueblo, de un país que no va a retroceder. Aquí sí es verdad que, y además, la rabia es primitiva, y la rabia puede movernos en diferentes momentos, porque hay mucha rabia, mucho dolor. La violencia nos cambió. El tejido social en Venezuela, la violencia nos cambió. Y tenemos que reparar el tejido social. Tenemos que centrar la búsqueda de ese país que queremos construir con todos los que sabemos que están dispuestos a avanzar frente a la justicia. Yo quiero ser muy enfático. Hay quienes probablemente no le deben a la justicia en Venezuela, pero que le deben explicaciones.
Y hay mucha gente de lado y lado que anda reivindicándose. Reivindíquese, hágalo, es lo correcto, es lo que se espera. Pero eso no le exime de que si tiene que enfrentar la justicia o las explicaciones que le debe al país. Porque no solamente es justicia, es explicaciones. Yo confío en el venezolano. Confío en cada estudiante de periodismo en cada escuela, en especial en la Escuela de Comunicación de la Católica Andrés Bello. Ahí hay fieras formándose. Que se prepare, porque el postchavismo va a llegar, y va a llegar con justicia. Y aquellos que han servido de cómplices, que asuman las consecuencias. Esta es una guerra que estamos ganando y que nos vamos a soltar en estas horas cruciales, como lo dije al inicio. Junio es un mes, no es un mes suave, y tampoco será un mes predecible. La libertad avanza, pero sobre todo estamos preparados y listos. Gracias, Justo, de verdad, por tu mensaje a los periodistas y tu mensaje al país. Yo creo que has hablado no solo como un periodista, sino como un venezolano que lamentablemente también es víctima de este sistema criminal que ha empobrecido y ha llevado a más de 8 millones de venezolanos fuera de la frontera. Ahora, Sergio como dirigente político, como abogado, como defensor de derechos humanos, pero también como resiliente, porque él es muestra de la resiliencia. Una persona que pasó las peores torturas, que además su familia también fue víctima, pero que hoy está llevando un rol distinto, porque está ayudando a miles de familias. Eso es ser resiliente. Y sé que es algo que incluso, otros días haríamos un programa especial para hablar de ese tipo de toda esa labor que haces con tu organización, a la cual yo tuve la oportunidad de visitarlos y ver cómo se ayuda a miles de personas que están llegando sin nada, producto también de sistemas que lamentablemente no traen prosperidad a sus países. Quiero que como esa persona, como ese venezolano, le dejo un mensaje a todos los que nos están escuchando de que sí se puede seguir adelante, se puede ser resiliente como tú. ¿Qué te ayudó? ¿Cuáles fueron las herramientas que encontraste en ti mismo o en tu entorno para continuar? Sí, y me permites aquí. Este es periodista, por eso se pregunta. ¿Cómo te salvas todos los días? Exacto. Danos eso, porque mira algo, y qué bueno que vieron que Justo es periodista y me encanta que haga preguntas. Yo no soy periodista, soy abogada, pero estoy prestada en las comunicaciones. Pero sí, porque personas, por lo menos, ¿cuál sería el mensaje no solo a las personas? A mí, por ejemplo, a Xiomara, ¿cuál sería el mensaje a mí? Que evidentemente tú sabes muy bien mi situación y muchos lo saben, también eres perseguida. Que también soy perseguida, o sea, no hablo en el programa normalmente de mi rol, pero, o sea, ¿cuál sería el mensaje para seguir adelante, para salvarnos? ¿Cómo te salvas todos los días? Yo me salvo todos los días con algo maravilloso. Yo me salvo todos los días con un beso que me despierta en la mañana de mi hijo pequeño. Mi hijo pequeño fue el milagro. Ya nosotros pensamos que no íbamos a tener más hijos y apenas salí de la cárcel, Dios nos permitió, después de 10 años esperando otro hijo, que mi esposo saliera en estado y mi hijo nace acá. Y es probablemente la fuente de, mis 2 hijos, porque mi hijo mayor es una maravilla, es un hijo perfecto, pero el pequeño es una fuente de felicidad cotidiana porque siempre tiene esos gestos y me despierta todas las mañanas poniéndome las manos en la frente y me da un beso en la frente y me dice buenos días, papi. Eso me hace reencontrarme con aquellas cosas que Dios a veces te pone para que tú se las agradezcas. Pero además, ¿cómo hago? Mira, cuando uno se recuerda de Ronald Ojeda, a uno se le parte el corazón, que además fue compañero de celda. Cuando uno se recuerda de todos estos casos espantosos, uno se le tritura el corazón. Cuando uno piensa en aquellos que deben estar luchando y que dejaron de luchar, a uno se le quiebra a veces la esperanza. Pero cuando yo de repente veo a un, a un Rodrigo Diamanti que sigue luchando, cuando uno ve a un David Smolansky que sigue luchando, cuando uno ve a un Jesús Alemán que sigue luchando y trabaja por presos políticos, cuando uno ve a un Víctor Navarro que mueve cielo y tierra para ayudar a los presos políticos, al igual que Zairam, cuando uno ve que hay un montón de personas que siguen luchando para que el que esté sufriendo
encuentre justicia o encuentre libertad. Cuando tú ves que María Corina sigue luchando, cuando tú ves que Edmundo González sigue luchando, cuando tú ves que hay dirigentes que han enfrentado las peores cosas como Antonio Ledesma, como Leopoldo López, que siguen luchando, uno tiene la obligación de levantar el ánimo y de saber que uno tiene que seguir luchando, porque esa es nuestra obligación, porque nosotros no podemos sepultarnos y regalarle la opacidad, el regalo de la opacidad a una dictadura, porque en los sillones donde se sientan los dictadores se lo pone no precisamente la fuerza, se la pone el silencio del que puede hacer y nada hace. Y yo no le voy a regalar nunca, nunca a la dictadura el regalo, la medalla de mi silencio. Y cada vez que veo que hay gente sufriendo, digo que la mejor forma de pasarle factura por lo que me hicieron a mí es no dejar de luchar por lo que están ahorita, lamentablemente, tras las rejas. Es no quedarme callado para reivindicar a las víctimas. Es no dejar de hacer todo lo que tenga que hacer. Si tengo que ser, como en efecto lo he sido, testigo ante la Corte Penal Internacional y demandar a Nicolás Maduro, hacerlo. Es si tener que recorrer Europa como nos ha tocado hacer, recorrer toda Europa por tierra, hacer conciertos por los derechos humanos, encontrarnos con los venezolanos, con la comunidad venezolana para decirle que sí hay la posibilidad de una Venezuela futura y democrática. Eso es lo que hay que seguir haciendo y tenemos que encontrarnos nosotros mismos en la esperanza de una Venezuela amplia, libre, democrática, preciosa, donde esté llena de los abrazos de la abuela que se reencuentra con el nieto que tenía años esperando y pidiéndole a Dios no morir antes de abrazar a su nieto. Es el abrazo del hermano. Esas cosas son las que nos permiten levantarnos y decir Venezuela lo merece todo y voy a seguir luchando. Y yo espero que cada abrazo de mi hijo me llene de fuerza y que el poder encontrarme acá en España con gente tan maravillosa que sigue luchando, encontrarnos con gente como, ¿tú tienes cuánto tiempo acá, Xiomara? O sea, tú acabas de llegar, tú acabas de hacer una solicitud de asilo, tú acabas de enfrentar grandes dificultades y estás ya luchando, no has dejado, tú llegaste y al día siguiente ya estabas inventándote esto. Sí, y eso es, te lo comenté, me acuerdo. Y ese es el tributo que nosotros le hacemos. Así que no es solamente una cosa mía, es una cosa de todos nosotros que le hemos dedicado nuestra vida a Venezuela y que esa es la mejor forma de sentir el amarillo, el azul y el rojo en nuestro corazón. Desde el hacer, desde la lucha y sobre todo desde la profunda convicción de que no hay demócrata que se canse porque nosotros caminamos convencidos de que el futuro a Venezuela corre sobre los rieles de lo inevitable que es la libertad de Venezuela. Sí. Bueno, de verdad que las palabras de ustedes dos me conmueven como venezolana, como su amiga, porque son personas y son ejemplos de seguir adelante. Y Venezuela está siguiendo adelante en todas partes. Los que están hoy en las rejas, los que están hoy en la clandestinidad, los que están en el exilio, todos hoy siguen adelante. Y mi mensaje para cerrar este programa del mes de junio, damos un programa dedicado a los periodistas, a los abogados, a esos abogados y periodistas que hoy están tras las rejas, que están en la clandestinidad, que están en el exilio. Algunos, en este caso los periodistas, por decir la verdad, los abogados por defender la justicia. La libertad va a llegar y la justicia va a llegar también. Así que sigamos adelante, sigamos avanzando, porque muchísimos venezolanos siguen creyendo en ustedes y en lo que han construido y siguen creyendo en nosotros. Así que yo sé que a pesar de que muchas veces los ánimos de las personas se vienen abajo, recuerdan historias resilientes como la de Sergio, como la de Justo y la de tantos otros que siguen avanzando y que le dicen a la tortura, a la persecución, a todo lo que es inclusive la censura de Nicolás Maduro, mira, vete, nosotros vamos a seguir adelante. Nos vemos en el próximo episodio de Con la Gente.